Bienvenidos a este segundo libro que es Ensayos Ontológicos. Este libro es bastante particular, igualmente se escribió en el 2019-2020 y tienen propuestas interesantes a nivel ontológico. Tomamos a dos referentes en este campo, bueno, dos clásicos de hecho, Parménides y Heráclito, pero con la lectura que tuvimos anteriormente, debido a la influencia de la filosofía oriental, podemos mencionar que es bastante amplia la experiencia ontológica, ¿no? Con Heidegger se puede ver más en la fenomenología, pero hemos tratado de no sintetizar, pero sí acoplar distintos enfoques en esta perspectiva, ¿no? Este libro se escribió antes siquiera de entrar a profundidad en filósofos contemporáneos, pero llegamos a las mismas conclusiones. Entonces eso quiere decir que la parte ontológica es como objetiva, pero desde distintas perspectivas. No es algo objetivo, pero que se difumina en las diferentes percepciones que tiene cada persona, cada filósofo. En este sentido, para hacer esta introducción, mencionarles que nosotros tuvimos un percance porque no teníamos los conocimientos completos ontológicos de toda la filosofía, ¿no? Y que hoy los tenemos claramente, y con esos conocimientos podemos ampliar un poco más el texto y rescatar lo que quería decir hace mucho tiempo, y que no ha cambiado nada la perspectiva que tenemos hoy en día tampoco, así que es algo bastante interesante de analizar. La primera conclusión que llegué con lo que abrí fue que la ontología en el libro no es un lujo intelectual, ¿no? No es algo que solo desarrollando el intelecto a profundidad podemos deslumbrar, ¿no? Sino que es la base de la comprensión humana. Y claro, la ontología termina siendo eso, ¿no? Termina siendo la base en la cual nosotros podemos hablar de la existencia humana y de la existencia de las cosas también, y la existencia misma. La ontología como el estudio del ser en lo que es, ¿no? O la ontología como el estudio del ser en cuanto ser, y lo óntico, que muchas veces se vuelve difusa, se difumina con las distintas interpretaciones de lo óntico, ¿no? Porque lo óntico, muchos filósofos y muchos teóricos lo han referido a la parte de la materia, a lo palpable. Y en este sentido, en Heidegger, por ejemplo, lo óntico y lo ontológico parece que es una línea muy delgada donde no se distingue correctamente. Y no es porque no haya un sujeto y un objeto, que también hay esa aplicación en la parte de Heidegger, pero lo que sucede es que en la existencia misma del hombre ocurre continuamente lo que es el sujeto conociendo las cosas y lo que es el objeto siendo percibido, ¿no? Por algo, en este caso una conciencia. Y claro, ahí había una discusión muy profunda sobre la conciencia de algo, y la conciencia en sí misma. Ese es el punto. Entonces podemos hacer esta separación, que la ontología es la conciencia en sí misma, y bueno, y lo óntico es la conciencia de algo. Pero claro, lo óntico termina siendo ese algo mismo, ¿no? Ese algo mismo y su propia existencia. Y en este sentido, esa es la dificultad cuando se empieza a hablar
en la separación de lo ontológico y lo óntico. Pero el punto está en que en tradiciones más populares, por así decirlo, lo óntico es las cosas mismas y lo ontológico es el ser en sí mismo, ¿no? El ser por el mismo ser. En este sentido, iniciamos este libro con las no distintas preguntas, pero sí distintas afirmaciones, como la ontología debería ser cómo entendemos el mundo, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos a los demás, cómo entendemos a los demás, cómo nos entendemos a nosotros mismos. Esa es la tripartita fundamental, ¿no? Cómo entendemos el mundo corresponde a nuestra propia comprensión de nosotros, viendo un mundo desde nuestra perspectiva. Es lo que con Leibniz se ha podido apreciar, ¿no? Cada mónada tiene esta perspectiva única y por medio de esta perspectiva única va a conociendo todo, interpretando todo, y claro, le van llegando experiencias de acuerdo a su perspectiva, con esta armonía predefinida o preestablecida. En este sentido, esta armonía ya unificaría su propia experiencia, ¿no? En esta perfección de un arquitecto perfecto que hizo todo su destino. Pero claro, acá hay que separar la parte idealista de la parte del mundo como tal, ¿no? Porque hay ciertas estructuras sociales, culturales, como por ejemplo un estado, una ley que dificulta que te salgas de esa perspectiva, ¿no? Que tengas otra perspectiva de aquella ley o de aquel estado, o de que el dinero termina siendo útil. Pero vas a otra perspectiva y ves que hay vidas donde el dinero no vale lo mismo que vale una ciudad. Entonces son puntos de vista muy interesantes, ¿no? Como en el caso más notable, más visibles, esto ocurre en las comunidades de los menomitas. Los menomitas y distintos grupos parecidos no usan la tecnología, pero conviven, ¿no? Alrededor hay todo un sistema tecnológico donde usan celulares, pero ellos no lo usan, ¿no? Y para la perspectiva del hombre de ciudad esto es algo necesario y útil, ¿no? Entonces hay un tipo de contexto, este tipo de contexto, como Wittgenstein diría, se puede ser la manifestación donde los juegos del lenguaje van modificando y van haciendo interacciones entre individuos, ¿no? Pero claro, entonces, ¿cómo entendemos el mundo? Sea de la forma que sea, es lo primero. Puedes entenderlo como tú quieras, pero la forma de entender, el cómo entendemos, ese es el punto. Cómo entendemos el mundo es una parte ontológica, porque está sujeto a un individuo, unidad, que percibe una multiplicidad, y al percibir la multiplicidad se da cuenta que hay una separación entre él y el mundo. Pero ahora ya lo siguiente, él cómo entiende a los demás, ¿no? Él tiene esa misma perspectiva del mundo, pero ahora hay otra persona que tiene su propia perspectiva del mundo, y cómo se unifica, cómo él mira la perspectiva de él, pero no mira su perspectiva porque lo comparta, sino mira su perspectiva porque ya en sí mismo, de comprender su mundo, hay un tipo de comprensión que surge de él y que surge del otro también. Pero ¿cómo se unifican? ¿Cómo entendemos esta interacción? ¿Cómo entendemos esta interacción de conciencia, ¿no? Y muchos filósofos han tratado de explicar esto con la parte del intelecto agente. El intelecto agente, que era básicamente participamos todos de una misma mente colectiva, ¿no? Como en el caso del ocasionismo con Malebranche, que mencionaba que Dios es donde surgen las ideas perfectas, solo las conoce Dios. Y claro, nosotros conocer una idea perfecta, como por ejemplo las matemáticas, participamos del intelecto de Dios. Y claro, las acciones que realizábamos en el mundo
eran porque Dios leía nuestra intención y permitía que la acción ocurriera. Y claro, esto tiene implicaciones mucho más profundas por esta sola afirmación, en el caso de la política, ¿no? Pero no vamos a profundizar en eso en este libro. Pero claro, ese es el punto, ¿no? Que esta persona que tenía su comprensión y esta persona que tenía su comprensión tenían ambos algo en común. Entonces, que era tal vez la conexión de un intelecto agente. Pero claro, este intelecto agente no era algo visible, algo estudiable, sino simplemente era darnos cuenta de. Y claro, el darnos cuenta de corresponde a la conciencia del individuo a la conciencia de este individuo que va manifestando su propio entendimiento, su propia comprensión. Y la segunda, el tercer punto en la introducción del libro era cómo nos entendemos a nosotros mismos ahora, ¿no? Si ya dijimos que había un tipo de multiplicidad en el exterior y unidad en el individuo, y que el hombre, el individuo, se daba cuenta de esto y por eso su conciencia prevalecía, y luego se daba cuenta que el otro tenía su conciencia y que también prevalecía. Entonces, sin conocer el intelecto agente, solo el comprendiendo cómo conozco mi conciencia, el comprendiendo el cómo yo comprendo que estoy comprendiendo al otro, ¿no? Y que este está comprendiendo también. Entonces hay un tipo de relación de comprensiones que lleva entonces a cómo yo me comprendo ahora. Cómo yo me comprendo ahora con otros que tienen su misma comprensión y que evidentemente tienen la misma razón también que yo. O sea, que yo no soy un ente particular, único, sino que estoy envuelto de entes únicos también, únicos y particulares también, que tienen su propia perspectiva. Y claro, la pregunta era acá cómo nos entendemos a nosotros mismos ahora, ¿no? Porque de forma performativa la identidad se ha ido degenerando con Judith Butler. Bueno, no se degenerando, de hecho es una justificación para mencionar que la identidad no se debería definir por la biología, sino que era una construcción cultural performativa, pero terminó trastocando temas de identidad muy profundos. Y claro, sigue la lucha. Bueno, no es una lucha, ¿no? Es como una posición, un punto de vista preferente y no preferente sobre este tema de la identidad. Pero cómo nos entendemos a nosotros mismos corresponde a cómo nosotros vamos a pensar ahora sobre nuestra conciencia. Cómo yo pienso sobre mi conciencia y cómo esta conciencia me permite la comprensión de esa pregunta, ¿no? Cómo yo comprendo mi conciencia y cómo mi conciencia va comprendiendo ahora esa pregunta que se hace a sí misma. Ese es el punto. Inicié con esta introducción al libro enfocándonos en el mundo exterior, en la relación con los otros, pero no sé si se han dado cuenta, pero siempre era experimental, siempre era de la experiencia propia del individuo, ¿no? Del individuo primero preguntándose por el mundo, por la gente, por él mismo. Y claro, la ontología entonces justificaba que no era un lujo, sino que era necesario, porque al preguntar por el mundo podíamos hablar de política, de la cultura y cómo ésta nos moldeaba. Al hablar de los demás podemos hablar de ética, de moral y cómo interactuamos con ello. Luego, al preguntarnos por nosotros mismos, entendemos quién realmente somos, y ahí viene la ontología verdadera, que no era un lujo, sino que es una necesidad hoy más que nunca. En este sentido, pasé a hablar de Parménides y el inmutable, ¿no? Como una parte bibliográfica del libro, donde Parménides decía que el ser es uno, el ser es inmutable, no nace, no muere y no puede cambiar, ¿no? Hay un ser fijo. Y este ser fijo, y claro, el cambio para Parménides era una ilusión. Pero claro, luego viene Heráclito y dice que todo fluye, ¿no? Todo fluye, todo cambia, y la realidad es como un río que nunca es el mismo, ¿no? Entonces acá había un tipo de discusión sobre el ser. ¿El ser cambia o no cambia? ¿El ser es o no es? ¿No? Bueno, el ser es o puede no ser.
Entonces, el punto aquí era explicar un poco el contexto en el que estábamos, pero claro, había un tipo de discusión conmigo mismo sobre Parménides, que escribí un artículo más adelante que lo vamos a ver seguramente en alguno de estos videos, pero el punto era que había una perspectiva de que el ser era uno y no cambiaba. El ser uno solo no cambiaba, y esto se refería a la conciencia que yo tengo y que no cambia. Esa conciencia de preguntarme quién soy, y cuando me conozco quién soy, y cuando comprendo la comprensión de cómo comprendo el mundo, cómo comprendo a los demás y cómo me comprendo a mí mismo, no cambiaba. Entonces las cosas pasaban, pero esa comprensión, origen de la comprensión, no cambiaba. Pero claro, llega Heráclito y dice que él propone el devenir, ¿no? Donde todo fluye y donde el hombre no puede meterse al río dos veces porque ya no es el mismo, ¿no? Y en este sentido, el hombre deja de ser el mismo cuando se mete al río dos veces. Podía significar un tipo de conciencia del mundo, de los demás y de uno mismo, pero cambiante. Entonces, el problema era este, ¿no? Hay la conciencia en sí misma, la conciencia como es, y la conciencia de algo. Para que se me entienda, la conciencia como esencia nunca va a cambiar, siempre va a ser una y va a ser la misma. Pero la conciencia de algo sí va a cambiar. La conciencia de mesa, la conciencia de laptop, la conciencia de montañas, la conciencia de algo siempre cambia. Y en este cambio ocurre este devenir, ¿no? Entonces ahí proponemos, bueno, no es que proponemos, sino mostramos estos dos tipos de ontología y de conciencia, ¿no? La conciencia como esencia y la conciencia como conciencia de algo. Y claro, al inicio dijimos también esta discusión entre la parte supuestamente no delimitativa, pero sí confusa, de lo óntico y lo ontológico, que ocurre en Heidegger también, ¿no? Entonces ahí hacemos esa distinción: la conciencia como esencia, que es la de Parménides, que no cambia, y la conciencia como conciencia de algo, conciencia de, que es la conciencia de Heráclito. Y claro, esto ya es bastante, y podríamos desarrollar y proponer más la idea, pero estamos hablando de un libro que proviene del 2020, y en ese sentido había esta tensión, ¿no? Esta tensión entre el ser como uno, el ser que no cambia, y el ser del devenir, ¿no? Y claro, di la introducción un poco del tema, y aquí hablé sobre Platón y cómo combina lo permanente, que son las ideas de que vienen del topos Uranus, y lo cambiante, que es este mundo sensible, ¿no? Donde este mundo sensible cambia las cosas y demás. Y ese demás está también de más, redundantemente. Pero luego pasa Aristóteles y habla, y claro, Aristóteles distinguía entre lo que permanece y lo que cambia. Lo que permanece y lo que cambia, ¿no? Entonces, a lo que permanece lo denominó sustancia, y a lo que cambia accidente. Las hojas de un árbol son accidentes porque otra vez están verdes, otras amarillas, otras marrón, otras se caen, entonces van cambiando, pero la sustancia sería como el tronco que nunca está cambiando, ¿no? Pero es un ejemplo para que se me entienda, pero es mucho más profundo. En este sentido, luego viene Tomás de Aquino y habla del acto de ser, ¿no? El acto de ser. Y había una discusión también en toda la escolástica referente a este tema, que si bien es bastante interesante, el acto de ser correspondía a que Dios actuaba, y bueno, eso tiene discusiones con el nominalismo, porque el nominalismo negaba los universales, ¿no? Negaba los universales, diciendo que, por ejemplo,
la justicia perfecta no existía en el topos urbanos, sino solo era un término, una palabra para definir los distintos tipos de justicia, ¿no? Los conglomerados de justicia. Pero claro, el nominalismo, al ser una corriente que está estar muy en moda, por así decirlo, surge ahí el príncipe de los tomistas. El príncipe de los tomistas que repotencia la idea de que estos actos de ser corresponden a Dios. Dios es como el que define que algo sea, ¿no? Y entonces al definir que algo sea, Dios es causa de esa cosa que sea, ¿no? Y claro, el problema era, por ejemplo, cuando hablamos de dragón. El nominalismo decía que nosotros podemos entender el concepto dragón, pero no podemos hacer que exista el concepto dragón. O sea, no podemos hacer que exista el dragón. Pero claro, el príncipe de los tomistas, ahorita me acuerdo su nombre, decía, bueno, y también el príncipe de los tomistas recalcó a Tomás de Aquino, ¿no? Por eso Tomás de Aquino vuelve en boca de todos, porque decía esto, porque el dragón no existe en este mundo porque Dios no quiere que exista en este mundo. Entonces, al no querer que exista en este mundo, básicamente no existía, pero al nosotros comprender, ya había una posibilidad de acto de ser, solo que el acto de ser no se ha realizado porque Dios no ha querido de esa forma. Y en ese sentido, los universales existían. Y claro, aclara muchas cosas, hay mucha discusión en ese tiempo, pero ese es había esa tensión, ¿no? del ser y del devenir. Claro, el devenir provenía de si Dios quería o no quería que algo que existiera. Pero claro, había una discusión sobre la esencia única del concepto de dragón. Dragón lo entendemos, pero no porque lo entendemos quiere decir que exista, como decían los nominalistas, y el príncipe de los tomistas decía que era lo contrario, lo entendíamos porque existía, pero no quería Dios que exista, ¿no? Y claro, es algo bastante interesante de analizar. El príncipe de los tomistas es el príncipe de los tomistas es Johannes Capriolos, ¿sí? Capriolo fue el príncipe, es el príncipe de los tomistas, ¿no? Porque toma textos de Tomás de Aquino y los repotencia y los va evaluando detalladamente cada uno y recopilando la información y haciendo lucha ahí con los nominalistas y había otra corriente más ahí aparte de los nominalistas que eran los sí, eran los nominalistas. Había un grupo también que estaba en auge, pero era básicamente religioso, ¿no? De creencias. Bueno, religioso de formas de vida. En este sentido, luego viene Heidegger y Heidegger reinterpreta completamente el ser, ¿no? El ser como apertura y temporalidad, ¿no? El ser para la muerte, pero este ser tenía que buscar la autenticidad en la vida, pero era mucho más complejo Heidegger, ¿no? Cuando vamos a un nivel técnico, agarra el concepto de poiesis y claro, poiesis era la acción, ¿no? Era la acción, pero en Heidegger termina siendo estar en el mundo. Técnicamente es mucho más complicado que esto, pero había esta distinción, ¿no? Entre la acción que tenemos frente a algo y la misma el mismo hecho de que estemos haciendo algo. Yo estoy tocando la mesa y claro, hay una separación de sujeto-objeto,
Pero en Heidegger ese sujeto-objeto difumina y todo termina siendo un tipo de acción, la acción misma, ¿no? Y por eso no nos preguntábamos, no había ensayo y error, simplemente ensayo prueba, simplemente estamos siendo en el mundo, estábamos actuando en el mundo. Y claro, eso hace que sea bastante interesante cómo tenemos la conciencia del mundo, la conciencia de nuestros actos como formas de estar en el mundo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos sentados acá y tocamos la mesa, hay una separación de que es un escritorio para leer y estar en la computadora, pero luego lo usamos para comer, entonces cambia completamente, se vuelve comedor, pero ya no hay una línea temporal entre lo que sucedió, mesa de escritorio y comedor, simplemente es lo que es. Y claro, cambia el concepto de ser como un darse cuenta, ¿no? Una apertura a tener conciencia del ser, y que está limitado a una temporalidad, y que esa temporalidad no permite que haya un tipo de distinción entre una cosa y otra. La temporalidad era como no neutra, pero era como, bueno, hasta en cierto punto neutra, ¿no? Porque cuando estamos actuando no hay un tiempo uno que estamos actuando, simplemente estamos en el mundo. Pero claro, había una conciencia de finitud que te permitía ser auténtico en el mundo. Pero al punto profundo que quería ir era como que la comprensión misma del tiempo incluso terminaba siendo algo difuso, y solo estaba haciendo la comprensión, bueno, solo estaba proyectándose o viniendo al mundo o manifestándose la comprensión del ser, claramente. Y entonces en el ser todo ya estaba prefijo, dado, y claro, eso hacía que se tenga una concepción muy diferente del ser, ya no como conciencia como esencia, separado de conciencia de algo. Y luego viene la fenomenología ya como práctica, ¿no? Que pone la experiencia que tenemos como el punto de partida para la ontología, ¿no? Es una continuación de la filosofía de Kierkegaard también, pero bien, con Heidegger se puede apreciar y experimentar esta parte de la fenomenología donde no existe el juicio, ¿no? Ya no existe el juicio, el concepto simplemente es el mundo, es en la experiencia, de hecho. Luego estaba acá, y ahora pasamos a la ontología contemporánea en la experiencia. En el libro básicamente sostengo que el mundo actual ya no basta con hablar del ser como esencia o como cambio, la esencia, la conciencia, o sea, la conciencia como esencia, y ni la conciencia como conciencia de algo, sino que vivimos en un contexto donde la percepción, el lenguaje, la conciencia, la información, los símbolos interactúan, estamos conectados, hay un tipo de conexión, aunque pueda parecer difícil de imaginar, estamos conectados tanto por la forma en cómo percibimos. Seguramente estás viendo este video y te interesa algo, y por eso estás acá en este segundo, entonces tienes la misma percepción de interés. Entonces la misma percepción de interés es diferente a la misma percepción de la política o del mundo, pero es la percepción que tienes. Entonces la percepción es algo mucho más profundo, es algo completamente avasallante, y traslada
todo lo que pueda a desarrollarse luego, ¿no? Es como... Y la perfección tiene que ver también con la comprensión de uno mismo. La comprensión la comprensión de la totalidad en uno mismo como punto de partida. Y claro, en esa totalidad existe un lenguaje. Estamos conectados siempre con un lenguaje que es español, de conciencia también, donde básicamente hay un tipo de... surge el insight, como en psicología de la Gestalt diría, ¿no? Un tipo de comprensión súbita, repentina, que ocurre en nuestra vida, ¿no? De pronto, cuando somos padres, bueno, no soy padre, pero cuando supongo que seré padre, o no, pero hay una comprensión, tengo que trabajar para mi hijo, tengo que trabajar para mis padres, tengo que estudiar tal cosa, tengo que hacer esto, tengo comprensión súbita. Y claro, estos momentos de comprensión súbita a todo el mundo les ocurre, es una experiencia común. Y claro, es una manifestación de la conciencia, es una manifestación en el libro de la ontología en la experiencia. Y claro, los sistemas, la información también, ¿no? La información, por ejemplo, de las protestas en tu país, tiene un tipo de conexión contigo, está relacionado siempre contigo, ¿no? Y cuando es mucho más grande, como por ejemplo el incendio en China hace poco, lo mismo ocurre, ¿no? De los edificios en Chongqing, hay un tipo de conexión con la información que tenemos. Y no solo eso, sino que también con la información que tenemos de autores. Por ejemplo, a Kang. Cuando lees un libro de Kang, esa información te conecta espacio y tiempo, va más allá de espacio y tiempo, y te conecta con alguien que leyó a Kang ese mismo parágrafo hace más de 100 años. Entonces hay un tipo de conexión muy profunda en todos estos ámbitos. Y claro, los sistemas de símbolos también, ¿no? La cruz, por ejemplo, conectó conectó 1500 años a más de una misma creencia. Y claro, es algo muy profundo en nuestra creencia, en nuestra comprensión. Pero claro, eso hace que la comprensión no sea algo separado de uno, sino que sea todo. La comprensión hace que sea lo manifestado en esa misma, que sea lo manifestado en una misma persona, en una persona. Pero esa persona no es distinta a otra persona. Y claro, hay un tipo de egoísmo en pensar que una persona a nivel deontológico comprende más o es diferente a otra persona a nivel ontológico. No, simplemente son receptores, son iguales. No hay esa tal diferencia a nivel ontológico. Y esto hace que la ontología se convierta en una experiencia contemporánea de comprensión sobre nuestra comprensión. Pero claro, entonces ¿cómo lo diferenciamos de la fenomenología, ¿no? En este sentido hay que ser conscientes que el ser no está separado de la existencia, y cómo percibimos, cómo nombramos, cómo interpretamos, cómo damos sentido, nos brinda un tipo de conexión directa con la experiencia. Pero la experiencia nos brinda todo lo que la conciencia va a experimentar. Entonces, al ser la conciencia un receptáculo de todas las impresiones que le llegan, se vuelve como la base, pero una base para nosotros, no una base para los demás. Bueno, no una base para las impresiones,
Y tocamos un tema profundo ahora de preguntarnos si el árbol que yo estoy viendo a lo lejos tiene conciencia de que existe o simplemente existe. Y llegamos al momento del presente, ¿no? El presente es la forma más ontológicamente pura de experimentar el mundo. Y claro, aquí es la separación de que muchas veces nuestras experiencias que tenemos en el mundo es por preferencias, por gustos, por deseos, por intereses y demás, y que claramente eso hace que tengamos una perspectiva conveniente sobre el mundo. Ya no es pura, sino que está mediada por nuestra experiencia, ¿no? Pero en el presente esa mediación termina siendo un tipo de alejamiento. Claro, el presente es esta mediación de la conciencia misma y del ser conscientes de esa conciencia, pero claro, la experiencia propia y la memoria juega un punto muy importante ahí, termina siendo la que influye mucho en nuestras decisiones y hace que el ser no sea puro, el ser en la experiencia no sea puro. Y claro, más adelante, ya en el 2022, escribo filosofía contextual, que también voy a explicar en este video, pero el punto era este, ¿no? El punto de partida era este. Entonces había un tipo de mutabilidad y estabilidad juntas. O sea, yo como conciencia igual a esencia y conciencia igual a conciencia de algo. Entonces hay elementos del ser que permanecen y otros que se transforman, y ambos se vuelven comprensibles dentro de la experiencia. Nosotros entendemos que somos que hay una conciencia que es como la esencia, y entendemos también que hay una conciencia como conciencia de algo, conciencia de algo, de hablar, de exponer, de algo. De hecho, la conciencia de algo es mucho más palpable, ¿no? La conciencia como esencia solo se manifiesta en nosotros cuando existe la pregunta de qué pienso y por qué pienso esto, qué siento y por qué siento esto. Hay un tipo de por qué, y claro, esa pregunta del por qué, había un tipo de suspensión temporal, de suspensión lineal de tiempo sobre la conciencia de algo, que permitía la adhesión y el descubrimiento de la conciencia como esencia. En este punto, el lenguaje, en el libro 2020, mencionaba que era como el constructor del ser, ¿no? El lenguaje no solo describía, sino que creaba estructuras de realidad, ¿no? Como lo hicimos, bueno, se hizo toda la historia, no es que lo hicimos, pero a nivel ontológico y de comprensión podemos suponer que lo hicimos con el concepto de justicia, con el concepto de democracia, con el concepto de república. Hemos creado estructuras que se han manifestado en la realidad, ¿no? De forma performativa. Y claro, el lenguaje también estabiliza significados, ¿no? Democracia significa esto y punto. Con un discurso que podamos tener, podamos nosotros definir que algo signifique tal cosa, y cuando no significa tal cosa, es lo incorrecto. Entonces hemos definido la estabilidad de los significados, y también hemos dado forma a lo que existe para nosotros, ¿no? Existe tal concepto para nosotros que puede ser muy particular, ¿no? Como el concepto de karma, por ejemplo, es una creencia que muchos lo aplican en su vida. El concepto de fe también, el concepto, de hecho, todo lo que nosotros podemos hablar, que salga de nuestras bocas, termina teniendo forma, y esa forma termina manifestándose en cómo nosotros vamos a entender el mundo, o sea, vamos a darle forma a lo que existe. La forma es el lenguaje, las palabras, y tienen forma al momento de nosotros
asociarlas como reales y ver que existen realmente, o darles el valor de existencia realmente. Y en este concepto, darles el valor de existencia termina siendo ontológico. Darle el valor de existencia a algo termina siendo ontológico porque estás ya afirmando que existe. Bueno, no estás afirmando que existe, estás dándote cuenta que para ti hay un punto de insight, hay una comprensión súbita de que existe. Y este punto ocurre por medio del lenguaje. El lenguaje no solo escribía, sino que hacía diferentes performatividades, por así mencionar, en el mundo, tanto de creencias, de estructuras sociales, y que también de estabilización de significados. El lenguaje es este constructor del ser, ¿no? Constructor del ser, donde el ser ya se estaba manifestando con nuevos inventos. Por ejemplo, un nuevo invento lo saco y le doy el nombre de Pau. Entonces Pau existe acá y le damos una estabilidad de significado. Esto es Pau. Y la forma con el lenguaje de Pau se asocia a lo que existe, ¿no? O sea, va a darle la forma de Pau, que no es nada, de hecho es solo palabras. Pau es una palabra inventada que me acabo de inventar ahora, pero si ocurre, si hago que exista, si lo creo en otras palabras, le doy una forma a Pau. Y claro, el lenguaje va a crear este tipo de estructura de realidad, que este Pau puede servir para una traducción visual de contenido simbólico de los grafitis, por ejemplo, o de un invento que aún no se ha inventado, ¿no? Entonces el lenguaje termina teniendo esta función también de manifestación en la realidad, ¿no? De participación en la realidad, en la construcción de la realidad, porque nosotros podemos ser conscientes de que hace más de 100 años se construía con adobe. Luego en Cusco vinieron las bloquetas, los ladrillos, los naranjas. Entonces hay un tipo de co-construcción, ¿no? Y no sabemos qué co-construcción, qué ser se va a manifestar más adelante. Y también, como diría Hegel, ¿no? Hegel ve que el desarrollo histórico es la manifestación visible o experimentable del ser, ¿no? Del espíritu absoluto. Pero bien, claro, lo que intentaba recalcar con esto es este nivel performativo del lenguaje, no solo de símbolos, sino de cosas que ocurren. Es una performatividad en la existencia de objetos que podemos experimentar. Podemos experimentar las cosas simbólicas también, pero también podemos hacer realidad un tipo de instrumento que nadie ha visto y performativamente lo hemos creado y tiene este valor ontológico porque hemos hecho que exista a través del lenguaje, a través de conceptos que he tenido yo, de crear aquella cosa. Recalco este punto en esta sección del libro. Y surge la conciencia como apertura ontológica, ¿no? Donde la conciencia abre el mundo, lo hace visible, lo interpreta, le da significado. Entonces el ser depende de poder aparecer ante una conciencia. El ser depende de poder aparecer ante una conciencia, ¿no? Entonces hemos creado aquella cosa, este invento novedoso, nuevo, y ya tiene su ser, pero ha tenido antes que aparecer a nuestra conciencia y convencernos de que ese Pau ha sido Pau. O sea, de que ese Pau ha existido primero como lenguaje, pero este lenguaje está unido al origen de la comprensión, y luego ha surgido en el mundo sensible, y luego hemos tenido conciencia de este ser y este ser en su existencia.
No sé si me he dejado entender. Mundo, lenguaje, y ser o origen de la comprensión. Entonces, lenguaje se ha conectado con el origen de la comprensión, asociado a un invento nuevo, ha manifestado en el mundo físico por medio del lenguaje y hace que el ser se reconozca en el mundo sensible. El ser se reconozca como co-creación del mismo. Y claro, aquí la conciencia se vuelve como esta apertura ontológica, ¿no? Mundo, origen de la comprensión, lenguaje. Entonces, la conciencia la conocemos por medio del lenguaje, claramente. Origen de la comprensión, conciencia de algo. Pero a la vez, este lenguaje está como conciencia igual a esencia. Pero está como conciencia igual a esencia cuando se une al origen de la comprensión. Surge la conciencia como esencia. Cuando se separa, conciencia de algo. Y cuando se realiza performativamente, surge en el mundo físico. Entonces, ese es este proceso, ¿no? Conciencia igual esencia, conciencia de algo, acá está el lenguaje, acá está la conciencia, y manifestación. Entonces, la manifestación en el mundo físico es también la de la esencia, ¿no? Como conocemos la esencia, constructor del ser, ¿no? El lenguaje es este que construye al ser, el ser que estaba acá. En este punto, el problema siguiente es la ontología, la identidad y la subjetividad, ¿no? Entonces, la identidad personal es una mezcla de carácter y memoria, y claro, la identidad también es este cambio, ¿no? Cambio, porque tenemos estas experiencias, estas decisiones, estas situaciones que hacen que no seamos los mismos que hace 5 años, y hace 5 años hay cosas, experiencias que hacen que no seamos los mismos hace 10 años. Y claro, pero hay un tipo de permanencia entre la memoria y el carácter. La memoria es más que recuerdos de algo, son como la misma capacidad que tenemos de recordar algo. Pero la memoria es mucho más extensa, ¿no? La memoria corresponde a todo lo que has experimentado en el mundo y lo traes a tu experiencia, y qué perspectiva tienes ahora tú de qué cosas puedes lograr. Por eso existe esta, y claro, ahí acá se relaciona ya con la experiencia y las circunstancias. Primero, la memoria sirve como esta capacidad de apertura, de tener la capacidad de proyectarte, porque ha habido una retención de recuerdos, conocimientos y experiencias, pero que la memoria se sigue fija. La memoria es la capacidad, la memoria no es memoria de algo. Por eso decía, ¿no?, de la conciencia como igual a ser, y la conciencia como conciencia de algo. La conciencia igual a ser es como la memoria, como la capacidad que ella tiene. La memoria como es, la memoria y qué es, y la memoria como memoria de algo. Y claro, esta mutualidad también la llevé al orden psicológico, donde no somos cosas estáticas, pero tampoco somos una corriente sin forma, ¿no? Siempre hay un tipo de mezcla entre conciencia como igual esencia y conciencia igual a conciencia de algo. Y claro, memoria como memoria en sí misma, y memoria como memoria de algo. Entonces, a nivel ontológico y a nivel subjetivo de identidad ocurría este mismo dilema, no dilema, esta misma situación, esta misma característica. Y la tesis final del libro es que el ser es una realidad dinámica relacional. Este es el punto. El ser termina siendo una realidad dinámica relacional, que se constituye
en una interacción de mundo, conciencia y lenguaje. Entonces no hay un ser fijo, totalmente fijo, no hay un ser totalmente cambiante, no hay un ser independiente del sujeto y no hay un ser creado solo por la mente, sino que es el ser como una realidad dinámica relacional. Ese es el punto, ser como realidad dinámica relacional. ¿Cómo podemos explicarlo esto? Hay muchos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto para hablar del determinismo y del indeterminismo en el conocimiento de la filosofía helenística, donde el nous era, el nous, ahora me acuerdo el nombre, pero el nous era como un mar de causas y un mar de determinismo que fluía todo y ocasionaba en estas colisiones un tipo de orden, ¿no? Era todo indeterminado, perdón, creo que dije determinado, pero eran todo causas indeterminadas, pero que causaban una determinación. En este sentido no quiero decir que el ser sea eso. Quiero decir que el ser es una realidad. O sea, cuando hablamos de realidad no hablamos de esta realidad, hablamos de la realidad misma. La realidad que tenemos nosotros es diferente a la realidad que puede tener una hormiga. Y la realidad que pueda tener una hormiga es diferente a la realidad que pueda tener un pez. Hay que tener en claro eso. Entonces, la realidad, que son distintas, son múltiples, son dinámicas, están unidas por esta relación. O sea, hay una relación dinámica de querer comprender cómo vive una hormiga, y esa hormiga de querer comprender cómo vive un pez. Puede hacer mucho más, de hecho, ¿no? Pero entonces esa forma de querer comprender su punto de vista, su perspectiva, y hace que sea dinámica y hace a la vez que sea relacional. Entonces ahí se encuentra el ser, como esta realidad dinámica relacional. Pero claro, esto es bastante complicado de entender cuando tenemos mucho de la conciencia de algo, ¿no? Tengo conciencia de algo y mayormente tenemos mucho conciencia de mí mismo, porque siempre me estoy viendo, siempre yo estoy yo acá presente y demás. Entonces, pero no es la conciencia como esencia, igual a esencia. Por eso decía que esta es una realidad dinámica relacional. El ser es una realidad dinámica relacional porque se está relacionando como conciencia de algo y conciencia a la vez como conciencia igual a esencia. Conciencia igual a esencia unida con conciencia igual a conciencia de algo. Es que claro, en la realidad hay mucha perspectiva, pero al llegar a la conciencia de algo y que esté unido a la conciencia como esencia, comprender la perspectiva de algo externo a mí, en esta red, en esa realidad dinámica relacional, existe el ser. Ese es el ser. Ese es el ser. Y bien, hemos acabado con este libro. 2020, ha pasado 5 años, quedó perfecto, pero hay muchos cambios bueno, no hay muchos cambios, de hecho es bastante interesante la conclusión que llegué a ese, y claro, lo complementé con filosofía contextual, con otros libros, pero claro, este es el libro que quería presentarles, ensayos ontológicos. Y el propósito del libro, el impacto que tiene el libro, es pensar la realidad desde una perspectiva más amplia,
cuestionar la rigidez metafísica tradicional, reconocer el papel de la conciencia y comprender que lo real siempre está abierto al significado. Pero quédese con esto. El ser es una realidad dinámica relacional. Bien, entonces nos vemos en otro video, en otro libro, otro artículo, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escuchar.